todos. Buenas tardes para todos. Hay que Buenas apague tardes. el audio. Vamos los radioaficionados con esto, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Mendoza, para los que no nos conocen. Somos 6 integrantes, de los cuales 4 de nuestros integrantes son auditores del ejército, son capitanes auditores. Hay un integrante que es un teniente primero de inteligencia y quien les habla, soy licenciada en enfermería, también oficial del ejército. Les queremos dar las bienvenidas y agradecerles que puedan compartir esto con nosotros, que para nosotros es muy importante. Vamos a empezar la exposición con un video que ahí va a proyectar nuestro compañero Enzo, que es el que está compartiendo la pantalla. Y seguimos conversando mucho en la pausa, yo le estoy conociendo tanto como ustedes y bueno, vamos a hablar un poquito de qué ideas tiene sobre qué hacer con la ciudad. Yo le he preguntado las mismas preguntas a casi todos los candidatos que han venido a esta mesa. Creo que falta solo Luis Iberico porque ya creo que están todos los que tienen ya habilitada su inscripción. Tránsito, ideas, por favor, ¿qué ideas tiene sobre la regulación? Tránsito, Rosa María, te digo, tenemos que entender que se trata de infraestructura y de transporte. En infraestructura tenemos que hacer mucho, empezar a cambiar y construir viaductos, vías expresas, seguir con el tren eléctrico, seguir con estas propuestas, seguir con las propuestas del metropolitano. Tenemos que construir y llegar a Lima, hacer una Lima lo más preparada como una gran metrópoli. Claro, pero uno dice hay que construir mucho. Bueno, muy bien, díganos qué obras priorizarían, obra pública. Obra pública, sí, continuar con el tren eléctrico, obra pública, el tren eléctrico es una obra del gobierno central. Eso está en presupuesto del gobierno central y el gobierno central además está discutiendo una discusión que todavía no se termina de hacer, el tema de la ruta 2, porque se está sobreponiendo la ruta del tren eléctrico con la del metropolitano. Así que ahí hay una, pero esa es obra del Estado, gobierno central. En lo que es obra pública de la municipalidad, ¿qué prioriza? El viaducto. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál viaducto? Mira, nosotros tenemos técnicos que estamos preparando justamente para venir y tener una exposición con relación a todo lo que tenemos que hacer en tránsito. ¿Cuándo va a hacer esto? En 10 días vamos a tener un desayuno con toda la prensa. Bien. Para que podamos hablar. Todavía está recién empapándose del asunto en materia de obra pública. Creo conocerlo, pero quisiera hablar con mis técnicos también. ¿Le parece correcto el trazo del metropolitano a través de Barranco y Chorrillos o lo hubiera desviado usted a través de la ruta original de la ampliación de la vía expresa, que es hacia Las Palmas y hacia la carretera Panamericana Sur? Exactamente, mira, yo creo que está bien, pero tenemos que seguir hablando con los técnicos al respecto. Ya, ok. ¿No está segura todavía? No estoy segura. Seguridad ciudadana. Usted dice que tiene un plan que se llama Lima Segura. Yo he tomado nota de ese plan. ¿De qué se trata este plan? Lima Segura se trata de trabajar con la Policía Nacional, con el Serenajo y con la población civil para trabajar con una Lima segura para todos los limeños. Pero eso es muy bonito, pero ¿qué quiere decir? Debe algo más. Que vamos a trabajar para implementar la seguridad en Lima. Me parece lógico, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Transformando Lima con valores, con principios, trabajando con la policía y con todos para que esto suceda. Pero yo sé, pero digamos, no sé, ¿está de acuerdo con la jurisdicción que tiene la séptima región en este momento? ¿Debe ampliarse, debe reducirse, debe dividirse? ¿Qué rol cree usted que tiene el alcalde dentro de seguridad ciudadana? Debe algo más. El rol del alcalde dentro de la seguridad ciudadana es demostrar la seguridad que tiene para liderar a todos los limeños en la seguridad. Bueno, lamentablemente se nos ha quedado el tiempo cortísimo, así que vamos a tener pues una segunda vuelta con todos los candidatos. Yo le agradezco mucho que haya venido esta noche. Ha sido María Eugenia de la Puente, candidata del Partido Humanista. ¿Cuál es el símbolo del Partido Humanista? Una H. Una H. Así que es una candidata más de esta
pelea, pero ella ha dicho que no va a pelear, ¿no es cierto? Que va a ser una discusión alturada, que no va a entrar a esta campaña con adjetivos ni con calificativos. Ni con calificativos, lo cual me parece estupendo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. Sí, ¿Me sí, escucha? Sí, sí. Andrés, Sí, Roberto. ¿qué tal, Andrés? Soy el capitán auditor Benaventos del Comando de Brigada, permiso de Mayor Garrido, permiso, y permiso para todos mis compañeros y camaradas. Bien, sobre la base de este video, acá se puede ver bien claro la importancia de lo que sería y de lo que es la comunicación. En este video vemos, acá voy a hacer un paréntesis, se puede apreciar dos tipos de lenguajes bien directos. Tenemos, por un lado, la parte informativa y, por otro lado, el lenguaje analógico. En el lenguaje analógico encontramos, si hacemos un rápido análisis, vamos a encontrar o podemos observar que quien está oficiando de voceo no transmite la seguridad. Es más, si pueden observar, en una parte la persona mira hacia el parietal izquierdo y de manera dubitativa. Eso en el momento de la comunicación, que si uno lo traslada a lo que es la emergencia, es casi algo crucial. Entonces, como primer gran premisa o idea a fondo de la cual queremos partir, es precisamente en una situación de emergencia la relevancia que tiene la comunicación, ¿sí? Y por ende, no solo la comunicación, sino también pone de resalto el trasfondo, lo que subyace, es la información en sí misma. Es decir, que una mala comunicación lo que puede conducir es a generar, puede generar miedo, desinformación, también desorganización. Y la buena comunicación, precisamente, nos va a conducir a que mejore la coordinación, a que exista una información concreta, clara, que ayude a una rápida respuesta y a una reacción en la etapa ya habiéndose sucedido la contingencia que hace el objeto de la emergencia. Y bueno, acá precisamente es la frase que ponemos en placa: comunicar bien lo que hace salvar vidas, reduce el pánico, ordena lo que es las respuestas, evitan los rumores, va a evitar lo que es la fake news y genera confianza. Si ustedes, bueno, los que somos más viejitos, y acá permiso, si me permiten dar un ejemplo que, bueno, yo no pude conseguir un ejemplo que quería incorporar. Si se acuerdan, cuando sucedió el 11 de septiembre de 2001, en un primer momento, cuando ocurre el primer accidente en una de las torres, muchos pueden acordarse que en un primer momento hablaban de que se trataba de un accidente. O sea, y estaban en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, desde los canales y en la comunicación que se trataba de establecer hacia la población, que costaba horrores poder transmitirlo, si se trataba de un accidente o se trataba ya de un atentado terrorista. Que si se acuerdan, después, en ese lapso de minutos, ya cuando se produce el segundo, o sea, el atentado contra la segunda torre, que ya logran más o menos alinearse los medios y ya empiezan todos de manera uniforme a comunicar que se trataba de un atentado terrorista. Por favor, la próxima placa, Enzo. Bien, entonces, en lo que hace a lo que va a hacer el marco normativo, bueno, nos vamos a encontrar con la ley SINAGIR, la 27287, las ISO 22320, la 22322, y todo esto apunta a lo siguiente: dentro de lo que va a ser el marco normativo, va a apuntar a precisamente lo que poníamos de resalto, es lograr una uniformidad, dada la emergencia, dada la contingencia, uniformidad en la información que se está dando y tratar de evitar lo que hoy en nuestros días conocemos como fake news. ¿Sí? Tratar de evitar el mayor flagelo en esos momentos críticos va a ser precisamente la desinformación. La próxima placa, Enzo, si sos tan amable. Bien, entonces, de esta manera vamos a encontrar, y acá ya nos deja la introducción, que la comunicación es como herramienta operativa, es en lo que es la emergencia, permite
que básicamente se gestione. Es el canal guía básica de la información que nos permita afrontar y dar una respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, y esto, del otro lado, cuando nosotros, bueno, en el curso veíamos lo que es la parte psicológica, social, en el caso de las emergencias, nos permite también rápidamente lograr uniformidad en el receptor, en la recepción social, y como bien señalábamos, lo que conduce es a evitar el pánico y el descontrol. Bien, dicho más o menos esto, Andrés, como una primera introducción y como disparador o idea fuente, que es lo que buscamos transmitir acá en el grupo, nosotros también tratamos de establecer los siguientes ejes, que va a ser vocería, mensajería clave, la relación que tiene que existir con los periodistas, que en el video se puede ver claro, y todo ello llevado adelante en la conferencia de prensa, ¿sí? En lo que va a ser en nuestro ejercicio la conferencia de prensa, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante esto? Porque básicamente los 4 axiomas que debemos tomar en consideración al momento de brindar la información es que la misma sea rápida, accesible, de manera coordinada y sobre todo confiable. En el ejército, en la milicia, nosotros siempre se ha escuchado una frase que es como un paradigma, que en la guerra la verdad es lo primero que se pierde. Bueno, así como la verdad es lo primero que se pierde, también lo que se genera básicamente es la desinformación, ¿sí? Entonces, básicamente, uno de los objetivos fundamentales ocurrida la emergencia es abrir un canal de comunicación seguro, uniforme, que nos permita suministrar esta información rápida, accesible, coordinada y confiable. Esto es lo que va a lograr, de acuerdo a la psicología de las emergencias en la población, que exista también una recepción que sea de manera coordinada, un cierto estado de confianza y evitar las 2 cosas o premisas básicas que siempre se buscan, el pánico y el descontrol en lo que va a ser la población que se vería afectada, ¿sí? Así que en este caso nos conduce a la idea fuente. Comunicar, entonces, es proteger, ¿sí? Eso es la idea fuente que tratamos de llevar adelante en este grupo. Ahí, Andrés, ahora voy a dar paso al camarada que continúa con la exposición, lo que sería las vocerías en emergencias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el Daniel Luna, como ya me presentaron recién mis camaradas. Yo lo que voy a hablar ahora es lo que es la vocería. Básicamente, la vocería es la representación oficial de una emergencia frente a la comunidad y los medios de comunicación. En situaciones críticas, primero tengo que tener en cuenta que el vocero es quien transmite la información validada por el COE, es decir, el Comité Operativo de Emergencia. En situaciones críticas aparece un error muy común, pensar que cualquier funcionario o político, el que está de turno, puede hablar, y no. Tenemos que tener en cuenta que el vocero es la figura representativa en este caso, puede ser del intendente de un municipio, de un gobernador, del presidente de la nación, o dependiendo el COE también que se organizó. Cuando muchas personas hablan sin coordinación, generan contradicciones, confusión y hasta la desinformación, que es algo muy grave, tener a la población desinformada, sobre todo a la población afectada. Es por eso que en toda emergencia debe existir una vocería centralizada, es decir, un vocero o unos voceros, un grupo de voceros oficiales. La población sí, bien, pensé que habían. Ahora, bien, bien. Enzo, seguí, se Eh, había prendido el audio del aula. Bien, listo. Sí, sí. En toda emergencia dijimos que tiene que existir esta
esta vocería centralizada, en donde la población necesita una referencia clara y confiable. Necesita saber cuál es la información oficial, la información actual, qué es lo que se está viviendo en esa emergencia, porque uno ante la desesperación de mantener su vida y la de sus familiares a salvo, también necesita estar informado. El vocero tiene que reunir algunas características que hacen a la persona, a la persona que va a informar, que son básicamente la serenidad, la claridad, la credibilidad, empatía para la persona que también está pasando esa situación y para el que está preguntando, y un control emocional. El vocero no solo comunica la información o los datos, también transmite o debe transmitir en su postura como vocero la tranquilidad y seguridad hacia la población. La gente observa constantemente el tono de la voz, la postura, la seguridad al hablar y además la capacidad de liderazgo. Por ejemplo, si durante una conferencia el vocero transmite nerviosismo, empieza a titubear, duda de la información que está dando o duda de las preguntas también que se le hace, o se contradice, que es peor aún, eso aumenta el miedo en sí a una población, la sociedad que está siendo afectada y la sociedad que está siendo informada, que puede ser de pueblos adyacentes, provincias que están en colaboración, y aumenta la incertidumbre, que es uno de, como decimos nosotros, los militares, uno de los peores enemigos que hay en el campo de combate, la incertidumbre, en los casos de emergencia como esto también. Otro aspecto fundamental es que el vocero nunca debe improvisar ni especular, tampoco debe iniciar daños ni información técnica confirmada. Para que vean, eh, perdón, podríamos decir una frase incorrecta de un vocero, como vimos en el video, por ejemplo, es decir, no pasa nada o está todo controlado, porque eso generaliza la información o la situación y no va a lo importante. En cambio, un buen vocero, para que lo tengan en cuenta, para el ejercicio más que nada, respuestas acordes serían: estamos evaluando la situación junto a los organismos técnicos, el COE, continuaremos informando por canales oficiales y siempre tratar de llevar al oyente a que acuda a canales oficiales y no en las fake news, que se va a hablar más adelante, porque los canales oficiales básicamente son los que están la información que está siendo procesada por los organismos acorde a lo que están procesando, valga la redundancia, esa situación, y la que está resolviendo cómo operar sobre la situación que se está dando. Es por eso que los canales oficiales en estos casos son los principales medios de información en la que la población tiene que basarse. Bueno, para continuar, le dejo con... no, perdón, una parte también importante del vocero es que además debe mantener coordinación permanente, esto más que nada para el ejercicio, con todos los organismos que participan en la emergencia. Llámese el ejército o las Fuerzas Armadas, la policía, bomberos, defensa civil, servicios públicos, meteorología e INPRES, dependiendo también la situación de emergencia que se está viviendo. Y es muy importante entender que durante una crisis la credibilidad institucional es uno de los recursos más valiosos, porque de ella depende la confianza de la población y el cumplimiento de las medidas de seguridad que la población va a acatar en base a lo que se ordene por medios oficiales o a través del vocero. Muy bien, continuando con mensajes clave, sigue mi camarada. Buenas tardes a todos. Soy la mayor enfermera profesional Garrido. Bueno, y yo voy a hablar un poquito del significado de mensajes claves. Bien, en una emergencia las personas no procesan información,
¿sí? Al igual que en una situación normal. ¿Qué quiere decir esto? Hay preguntas que nosotros nos hacemos en estas situaciones, que es, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo el municipio en este caso? ¿Qué debe hacer la población? ¿Y qué canales oficiales consultar? ¿Sí? Donde preguntamos qué pasó y hay estrés, miedo, cansancio, desorganización. Y es por eso que los mensajes deben ser cortos, simples, concretos y repetitivos. ¿Qué quiere decir esto? Repetitivos en el momento en que nosotros, por ejemplo, si anunciamos un número telefónico, una línea donde comunicarnos, repetirla reiteradas veces para que sea grabada en la memoria de las personas, como por ejemplo llamar al 911. No llamar a un 0800, que bueno, que obviamente la gente no se lo va a recordar y mayormente si estamos ante una situación de crisis. Todos los mensajes oficiales deben responder a 4 preguntas básicas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se está haciendo en el municipio? ¿Qué debe hacer la población? ¿Y dónde informarse? Por ejemplo, frente a un sismo, se registró un sismo de magnitud 6. Defensa Civil se encuentra evaluando los daños. Solicitamos evitar, circular, mantener informados por los canales oficiales. Esto es muy común nosotros acá en la provincia de Mendoza, que nosotros tuvimos un caso, ¿sí?, de un sismo que fue de una magnitud de 6 puntos. Y lo primero que hay que hacer en estos casos es solicitar mantener la calma, evitar que la gente salga y circule, que es lo más común que suele pasar, porque obviamente todo el mundo quiere saber por el familiar, quiere saber si tiene algún familiar internado, tiene la necesidad de querer salir y bueno, y de saber de los demás y sobre todo el personal que trabaja en defensa civil, que trabaja en los municipios, nosotros como Fuerzas Armadas también tenemos la necesidad de salir y reunirnos en los lugares que tenemos como puntos de encuentro o puntos en este caso que en nuestra provincia nosotros tenemos puntos de encuentro que son muy marcados, que son las plazas que tenemos, que en nuestra provincia nosotros tenemos una plaza central, que es la Plaza Independencia, y a su vez tenemos 4 plazas. Bueno, en esos puntos serían los puntos de reunión donde hay que encontrarse en caso de ante un sismo, una catástrofe o algo que nos pueda llegar a pasar. Ese mensaje tiene que ser, se informa de forma ordenada y reduce la incertidumbre. Otro ejemplo que nosotros tuvimos fue en la provincia de San Rafael, donde hubo una tormenta de la cual cayeron granizos, ¿sí? Entonces, una de las tareas que habían era continuar con las tareas de despeje y asistencia, evitar tocar cables caídos y circular por las zonas anegadas. San Rafael es uno de los departamentos de la provincia de Mendoza que está muy rodeado de diques y embalses, lo cual eso hace que tenga de forma muy común tormentas eléctricas y sobre todo que caiga mucho granizo o piedra de tamaños bastante grandes. En estos casos, justamente el departamento de San Rafael lo que ha hecho, sobre todo en la ruta nacional, que nosotros por ahí tenemos la ruta nacional 40, han hecho refugios, ¿sí? Sería como unos tipos de estacionamientos con tinglado para que la gente se pueda refugiar en esos lugares para evitar accidentes y para evitar que los riesgos sean mayores. Los mensajes también deben evitar tecnicismo, o sea, utilizar palabras que la gente no las pueda entender. Tiene que ser un mensaje concreto y claro, ¿sí? Otro aspecto importante es la repetición, como lo dije anteriormente. En emergencia, repetir las cosas para que queden grabadas ayuda a salvar vidas.
Las recomendaciones importantes deben repetirse constantemente, como pasó, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, que se reiteraba en oportunidades usar barbijo, el distanciamiento social, el lavado de mano. Bueno, en este caso, en caso de una catástrofe, tenemos que utilizar la misma metodología de poder ser repetitivo con las cosas básicas y fundamentales que nosotros necesitamos que la gente lo tenga muy presente, como por ejemplo armar su mochila de emergencia, tener la documentación necesaria en un lugar donde puede ser de fácil acceso al momento de ante una catástrofe, lo que fuere, de poder sacarla, llevarla con ellos. También debemos pensar en la comunicación inclusiva. No toda la población debe recibir la misma información, ¿sí? En este caso nosotros hemos hecho una clasificación con respecto a la información que vamos a brindar a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los turistas que podemos llegar a tener en ese momento, a los niños, a la población rural. Por eso debemos adaptar en esos casos el lenguaje, el formato y los medios de difusión en los cuales vamos a hacer llegar esos mensajes. Por ejemplo, si se corta el internet o la electricidad, la radio local puede transformarse en el principal medio de comunicación. Además, es el municipio quien debe definir previamente quién lo publica, cada cuánto tiempo vamos a repetir las mismas cosas que nosotros necesitamos que lleguen a la comunidad, qué redes van a ser oficiales y cómo validar la información antes de difundirla. Preguntas fáciles, reconocer las incertidumbres, no especular y explicar las acciones en curso y reforzar los mensajes principales. Bien, ahora le voy a dar el turno a mi compañero. Deme un segundito que estoy con un tema de conexión, un segundo. Bueno, aprovecho para preguntar si hasta ahora hay alguien que tenga alguna duda, alguien que quiera preguntarnos algo. Sí, ¿cómo le va, Gloria? Yo soy Maximiliano Ávila de Salta. Sí, ¿cómo le Quería va? hacer Buenas tardes. bien, todo bien, gracias a Dios. El tema ese de tener distintas maneras de informar lo mismo. Usted nombraba el tema de niños, discapacitados, algún otro. Sí, sí, eso ¿Cómo sería eso? nosotros hicimos una clasificación relacionada con eso. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que hay distintas formas y distintos lenguajes de los cuales nosotros podemos llevar la información. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso que nos ha sucedido, que nuestros sismos que hemos tenido en la provincia suelen ser de noche o suelen ser a la mañana, Sí, probablemente si esto sucede a la mañana, los chicos van a estar en la escuela. Entonces yo no puedo utilizar un lenguaje muy técnico para explicarle a los claro, chicos, para poder brindarles tranquilidad, para poder darles contención, por decir de alguna manera, ¿sí? Lo mismo si esto bien, sucede, lógicamente, si yo estoy en un asilo de ancianos, si estoy en un centro claro, hospitalario, si yo estoy, ¿qué pasa si esto bien. sucede en un hotel donde nosotros somos una provincia que recibimos mucho turista? Y es por Ujú, eso que lógicamente también tiene que ser persona idónea, que hable inglés o que hable francés o que hable en exacto. otros tipos de idiomas. Eso nosotros lo tenemos muy en cuenta. O sea, sería decir lo mismo, pero Ah, utilizando otra terminología, Adaptado, otras perdón palabras, que adaptar, exactamente. adaptarlo al público que lo escucha. Por ejemplo, mira, yo te doy un Bien, ejemplo. Nosotros en Ejército han habido
casos, como en todos lados, de violencia de género. Entonces, las clases siempre las daban los abogados, que son los auditores, pero se dieron cuenta que los abogados hablan con un lenguaje muy técnico y que quizás no se llegaba a entender el mensaje que se quería transmitir. Entonces se bajó la orden de que la de oficiales del cuerpo de comando, o sea, a su nivel para gente a su nivel, porque los abogados ya saben qué es lo que Bien. está bien o lo está mal. Ese no sé si el ejemplo te aclaró un poquito. Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bárbaro. Sí, bueno, Bueno, a eso yo lo relaciono un poquito con el tema de los centros de evacuación, que también hay que no separar a la gente, sino bien acomodarla como para que estén todos juntos de una familia. A veces hay gente discapacitada, hay muchos chicos, con el tema de género también. Así que eso me hizo Sí, tal cual. hacer la Además, pregunta. a veces hay errores por tratar de incluir no me acuerdo, no sé si recuerdan en la pandemia de que estaban dando casos de muerte y había una doctora vestida de payaso. O sea, hay que entender el contexto, qué es lo que se va a informar, temas sensibles. También Exacto. un caso conocido de la provincia de no, de Ciudad de Buenos Aires, es que habían publicidades para ayudar a personal que estaba en situación de calle, era como si estás en situación de calle, escanea este QR. Y la gente que está en situación de calle no va, raro que tenga un celular y crédito para escanear un QR. Entonces, bueno, tener en cuenta Incongruencia, pero eso, totalmente. Tener en cuenta eso a la hora de que queremos transmitir un mensaje. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, disculpen que estaba con un pequeño problema de conexión. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, Mati. Sí, Perfecto, Mati. buenísimo. Bueno, siguiendo con la conferencia, yo voy a dar el punto de los periodistas y los fake news en emergencia. Bajo un poco el volumen ahí. Perdón, pero estamos en diferentes teléfonos porque el centro donde nos conectamos no llega a internet y hemos tenido que conectarnos de nuestros teléfonos personales cada uno. Bueno, ahora vamos a desarrollar un tema que es muy importante dentro de las comunicaciones en emergencia, que es la relación con los periodistas y el manejo de las fake news o, como se dice en Argentina, de las noticias falsas. Cuando ocurre una urgencia, un desastre natural, la necesidad de informar aumenta de manera inmediata, o sea, es lo más importante. La población se vuelve loca, por así decirlo, en saber qué ocurrió, qué tan grave es, en qué zonas están afectadas, qué deben hacer, dónde deben conseguir ayuda. Ahí es, en ese contexto, es donde entra un rol fundamental. Los medios de comunicación entran, perdón, con un rol fundamental. Muchas veces existe la idea equivocada de que los periodistas representan un problema para las organizaciones en emergencias, pero en realidad los medios son aliados estratégicos, o sea, eso quiero que quede bien claro, los medios no son enemigos, son aliados estratégicos, los necesitamos. ¿Por qué los necesitamos? Porque le vamos a tener que pedir ayuda, ayuda a difundir. Ellos van a tener que difundir las alertas, las evacuaciones, los cortes de ruta, las recomendaciones sanitarias, la ubicación de los centros evacuados, las medidas preventivas. Entonces, es muy importante la relación que llevemos con los periodistas. En muchos casos, especialmente cuando hay cortes de energía o internet, la radio local se transforma en el principal medio de comunicación de la comunidad y muchos municipios no cuentan con radiofrecuencia. Entonces tienen que solicitarle a las distintas radios zonales que están en comunicación poder desarrollar sus anuncios, poder desarrollar su rol fundamental de comunicación. Es fundamental tener una relación profesional y coordinada con la prensa. El municipio siempre debe tratar de brindar la información más clara posible, debe mantener deben mantener actualizados a los periodistas, porque si no ahí es cuando empiezan a ver las noticias falsas, debe evitar contradicciones, algo muy importante, y siempre, siempre el tema del respeto, o sea, se debe responder con respeto, no se debe pensar que la población no se merece menos que el respeto y la verdad.
Incluso cuando las preguntas sean incómodas, es una realidad que es un momento duro para todos. Recordemos siempre que hay preguntas incómodas porque, bueno, el periodismo está haciendo su trabajo, está haciendo su rol, entonces es obvio que siempre vamos a tener preguntas incómodas, es lo que ellos buscan, es lo que ellos venden. Pero bueno, ahí está la habilidad de la persona que esté en la comunicación del municipio en poder sobrellevarlo y poder contestar de la manera más respetuosa y completa posible. El vocero siempre debe mantener la calma, debe mantener las emociones, el control de sus emociones, debe tratar de hablar lo más claro posible y de manera más profesional. Los errores más frecuentes que hemos encontrado en relación a la prensa es discutir con periodistas, no sirve de nada, responder de forma agresiva, transmite una desorganización y pérdida del control del momento en que se está comunicando, ocultar información confirmada, o sea, si la población descubre que el municipio ocultó datos, se pierde toda credibilidad institucional y ya la población empieza a buscar otros medios a ver dónde informarse, porque siempre a partir de ahí todo lo demás es mentira. Por más que usted dije, no, no, mentimos una cosa, no importa, ya está, ya se arruinó el vínculo, es muy difícil reentablarlo. Dar información no verificada también es un error muy común. Nunca debemos improvisar información sobre las víctimas, sobre los daños, sobre los desaparecidos, sobre los riesgos que ocurre en la población. O sea, tienen que estar bien claro y bien conocido por todo lo que está ocurriendo. Contradecir otros organismos, algo muy común que pasa también, la información debe ser coordinada con la defensa civil, con la parte de salud, con la parte de la policía, con los bomberos, con la provincia, en caso de que estén, bueno, de su rol municipal, o sea, debe ser una misma comunicación de parte de todo, debe estar coordinada. Si no, cuando empieza la policía a decir una cosa, los bomberos otra, el municipio otra, empezamos a ver quién tiene razón, quién no, y es un momento trascendental el tema de la comunicación. Con respecto a las fake news o malas noticias, que es lo que lamentablemente hoy está más de moda, bueno, estas son noticias falsas, es información engañosa que circula rápidamente, ello desinforma a la gente, sobre todo en redes sociales, o sea, este nuevo paradigma empieza a ser más vigente a partir de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Antes, bueno, por radio, por televisión ya no se daba, porque acá las malas noticias, las noticias engañosas también se dan con fuentes no confirmadas, empiezan a trascender mensajes de WhatsApp que no los dice quien dice que lo dice. Entonces, durante las emergencias siempre suelen aparecer videos viejos, fotos de otros países, audios alarmistas, rumores de saqueo, rumores de infundados, listas falsas de víctimas, o información inventada, tanto por alguien de la población o por un medio de comunicación poco serio. ¿Esto qué genera en la población? Genera en la población miedo, genera en la población pánico, desinformación. Todo esto lleva a un caos social. O sea, una vez que ya la gente empieza, no sabe para dónde salir, ya se complica todo lo que es desenvolver una emergencia. Muchas veces las fake news se viralizan más rápido que la información oficial. Entonces es el gran problema de la actualidad. Estas redes sociales que tanto ayudan también a veces dificultan. Ejemplos más comunes durante desastres es cuando hay inundaciones o tormentas, suelen circular videos antiguos diciendo esto está pasando ahora, o audio diciendo se viene una réplica del terremoto. Acá en Mendoza justamente tenemos zona sísmica y siempre que hay un terremoto, no, prepárense porque ahora se viene la réplica, se viene la réplica, saquen todo, váyanse a la plaza y armen la carpa en la plaza. Y no, nada que ver, no corresponde a una velocidad de un medio oficial. Eh, entonces, esto es algo que hay que lamentablemente combatir, porque cuando no existe una confirmación oficial, estas fake news, ¿qué provocan? Evacuación innecesaria, se me va la gente a la plaza a armar la carpa porque tienen miedo a la réplica, accidentes porque salen todos corriendo, colapso de las rutas, una desesperación colectiva que es muy difícil de manejar. O sea, ya cuando se produjo, ya es muy complicado desenredar este tema. Entonces, el municipio, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que responder? El municipio debe actuar rápidamente, es lo más importante. Las fake news nunca se combaten con silencio, jamás. Se combaten con información oficial, se combate con rapidez, con claridad, con una presencia constante.
Por eso es importante monitorear siempre, tener a alguien monitoreando las redes sociales. Yo sé que a lo mejor uno dice, no, pero escuchame, tengo toda mi gente sacando a la gente de las casas en la inundación. Y bueno, tenés que lamentablemente tener a uno viendo las redes sociales, monitoreando, estando atento a esta fake news para poder desarrollar mejor la crisis. Detectar rumores rápidamente, hay que empezar a ver cuando empieza el boca a boca o el barrio a barrio, a ver, empezar a detectar estos rumores y poder deshacerlos, desmentir la información falsa, publicar partes oficiales frecuentemente, o sea, todo el tiempo comunicando a la gente, aunque sea la misma comunicación una y otra vez, con respecto, por ejemplo, a las víctimas, bueno, a las víctimas a las 12 horas esta, a la víctima a la 1 de la tarde esta, las víctimas a las 2 de la tarde esta, aunque sea la misma víctima, pero que mantengan actualizado, que sepan por horario que no se han agregado más víctimas. Y siempre, bueno, usar canales verificados. Yo creo que hoy dudo que algún municipio no cuente con su propio canal de redes sociales. En caso de no contar, bueno, lo primero que deberían hacer es proponer es un canal oficial. Estos canales oficiales son muy importantes porque, bueno, es donde la población busca información más clara, la población debe conocer cuáles son las redes sociales oficiales, debe saber qué medios utiliza el municipio y dónde consultar información confiable. O sea, es algo totalmente, un trabajo previo, conocer todas estas cuestiones antes de, o sea, dar a conocer todo esto antes de que haya una emergencia, que toda la población o todo el municipio sepa que el Facebook, el Instagram, la radio del municipio es esta. Que esas redes traten de estar verificadas, bueno, un tema que tendrían que ver con cada proveedor de red, con Facebook, con Instagram, dar conferencias de prensa y comunicados del COE. Eso es importante en la emergencia, mientras más visible sea la comunicación oficial, menos espacio ocupan los rumores. O sea, entre más informamos, menos damos lugar a que se creen estas fake news o estos, ¿cómo decirlos? Estos rumores que no van a llevar a nada. Hago un hincapié en la aplicación al ejercicio medino, o sea, seguramente en el ejercicio medino va a aparecer situaciones como periodistas solicitando declaraciones, vamos a tratar de dar un poco de intención a los medios nacionales, o sea, medios nacionales presionándolos, imágenes falsas viralizadas, rumores, crear rumores, entonces tiene que estar atento el municipio a ver si valía la información, qué información valida, coordinar la vocería, responder estas preguntas difíciles que se van a hacer a propósito y desmentir rápidamente cualquier noticia falsa o fake news que se cree. Porque convengamos que durante una crisis la desinformación también puede convertirse en una amenaza y una amenaza muy grande. Convengamos lo que ya hemos estado hablando. Se puede dar a evacuaciones, a colapso de rutas. Así que, bueno, como para redondear esto, eh, quiero que quede como una idea importante de que en una emergencia la información incorrecta puede generar tanto daño como el desastre, o más daño que el desastre mismo. Por eso siempre hay que tener en cuenta la relación con los periodistas, la rapidez de la comunicación, el manejo de la fake news y cierro con la frase que recordemos que comunicar bien también es salvar vidas. Ahora le dejo la palabra a mi compañera, la capitán Serrano. Bueno, buenas tardes a todos. Haciendo un comentario a lo que expuso recién Mati, una fake news que salió ahora recientemente, creo que todos deben estar en conocimiento de lo que está pasando con el caso de brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia. La mayoría de las redes lo que se está poniendo es que es una nueva pandemia mundial y que la organizó Argentina, casi. Bueno, hay una serie de desinformaciones, por ejemplo, lo que sí está confirmado por la Organización Mundial de la Salud es que tenemos 8 casos y son 3 las muertes ya por el brote de hantavirus en el crucero MV Ondius, que zarpó desde Ushuaia hacia las Islas Canarias. La variante, por lo cual fue tan conocido, es la cepa Andes, la única conocida que
se transmite en persona y persona. Por eso es tan contagiosa. ¿Qué empezaron a postear en las redes? De que se trataba de un nuevo virus que había comenzado en el crucero, lo cual es falso porque el virus ya fue identificado y aislado por primera vez en 1978 por el virólogo Lee en Corea del Sur. También otra fake news que circula es que el laboratorio Pfizer presentó una vacuna contra el hantavirus y que este virus figura entre los efectos secundarios de la vacuna que nos pusimos en la pandemia. Lo cual es falso, no hay registros de esto y además no aparece como un efecto secundario en la ficha técnica ni en el prospecto de la vacuna contra el coronavirus. Otras noticias que encontramos sobre el tema, como ejemplo de fake news, es de que la ivermectina, la vitamina D o el zinc son un tratamiento efectivo contra el hantavirus, lo cual es mentira, porque no hay evidencia científica de que sean tratamientos efectivos contra el hantavirus. Y esto es peligroso, por ejemplo, en la pandemia, una periodista que empezó a decir que había que tomar lavandina para no enfermarse, lo cual generó que mucha gente la siguiera, porque era una periodista de un canal importante, y terminaron muchas personas internadas, obviamente porque no es un tratamiento y no se puede tomar un químico de ese nivel. Así que bueno, esto es la importancia de nosotros como voceros o del lado de asesoramiento en el que estemos, de evitar y que bueno, dato mata cualquier rumor. Respecto al tema que quiero explicar, es el tema de la conferencia de prensa. ¿Me están escuchando? Porque tengo una conexión media mala. Sí, perfecto. Sí, se escucha, Aileen, se Listo, escucha perfecto. Sí, Fuerte y Bueno, claro, Aileen. En cuanto a la conferencia de prensa en emergencias y desastres, vamos a desarrollar específica el tema en situaciones de emergencia o desastre natural. Las conferencias de prensa son una de las herramientas más importantes dentro de la comunicación de crisis. Se preguntarán por qué. Porque durante una emergencia la población necesita información oficial, rápida y clara. Cuando ocurre un desastre natural, por ejemplo un sismo o inundación, incendio o tormenta severa, aparecen inmediatamente el miedo, la incertidumbre, los rumores, las fake news y la presión social. En ese contexto, la conferencia de prensa lo que permite es ordenar la información, transmitir tranquilidad, mostrar liderazgo y centralizar los mensajes oficiales. La conferencia de prensa no es solamente un acto mediático, es una herramienta operativa de protección civil, cuyo objetivo principal es evitar el caos informativo. Porque si el municipio no comunica, otras personas van a ocupar ese espacio con rumores o información falsa. Respecto a quién debe hablar, en emergencias debe existir una vocería oficial siempre. Generalmente puede ser el intendente, el director de defensa civil, el secretario de seguridad o algún funcionario designado por el COE. En el ejercicio, les spoileamos un poco, van a tener que designar cada municipio a una persona que haga de intendente, uno que haga de vocero y otro que haga de director de defensa civil. Se van a acercar en una mesa, van a tener periodistas amarillistas y van a recibir preguntas específicamente sobre el caso y las diferentes tarjetas que fueron teniendo. Entonces, estaría bueno que se organicen antes, ya ir con estos roles preasignados, para no ponerse a último momento, porque a nosotros nos pasó que no sabíamos y lo cual hubiera estado bueno ir un poco más preparado sobre eso porque las preguntas lo acorralan a uno y queda ahí en pampa y la vida. Entonces, bueno, eso se lo tiro como un tip de que les va a servir. Respecto a la vocería oficial, lo que estaba comentando, de que puede ser el intendente, el director de defensa civil, secretario de seguridad o el funcionario designado por el COE, lo importante es que lo que ellos digan, la información sea validada, exista una coordinación y no hablen múltiples funcionarios al mismo tiempo diciendo cosas distintas, porque ahí genera lo que explicaban nuestros compañeros de doble información.
La población siempre necesita una referencia clara. Necesita saber, esta es la voz oficial de la emergencia. Respecto a qué objetivos va a tener una conferencia de prensa en emergencia, busca principalmente, el primer punto, informar. Tiene que explicar qué ocurrió, qué zonas fueron afectadas, qué riesgos existen y qué medidas se están tomando. Lo segundo es dar instrucciones claras. Por ejemplo, hay que evacuar, evitar circular entre tales calles o tales avenidas o puentes, explicar no tocar cables, hervir agua porque se van a cortar tales servicios, se deben mantener en casa. El tercer punto es transmitir tranquilidad. El vocero debe transmitir control institucional, aunque la situación sepamos que es grave. La población necesita saber o sentir que existe conducción y organización. Lo cuarto es combatir rumores y fake news. Muchas veces durante las emergencias aparecen videos falsos, imágenes viejas o audios alarmistas. Actualmente con el tema de la IA, uno le cuesta mucho diferenciar qué video es real y cuál no. Hay un video de un canguro subiéndose a un avión con un pasaje y creo que la mitad caímos y uno después dice, junta dos neuronas y dice, ¿qué haría un canguro en un avión? Pero en ese momento uno cae. Imagínense en una situación de emergencia, bajo un desastre natural, en donde uno busca cualquier mensaje, ya sea para alivianar la situación, y puede caer en esto, en fake news, y más ahora que el uso de la inteligencia artificial. La conferencia sirve para desmentir información incorrecta. Quinto punto, debe coordinar a la comunidad porque la población necesita saber dónde pedir ayuda, dónde están los centros de evacuados, qué teléfonos están funcionando para uno comunicarse y solicitar asistencia y cuáles son los organismos que están trabajando. Respecto a cómo debe hablar este vocero, el vocero debe hablar lento, usar lenguaje simple, evitar tecnicismos, mirar a la cámara, mantener la calma y transmitir empatía. Esto ya lo explicó mi compañero, pero recordamos conceptos. Después, cuando yo estaba preparando el tema, me generó la pregunta, que quizás más de uno la tenga, es de cuál es la diferencia entre vocería y conferencia de prensa. Hay una diferencia muy importante dentro de la comunicación de emergencias porque muchas veces se confunden. La vocería es la función o el rol de comunicar oficialmente. Es quien comunica y cómo lo comunica. El vocero es la persona autorizada por el COE o por el municipio para brindar información oficial durante una emergencia. Esta vocería implica representar institucionalmente al municipio, transmitir información validada, centralizar mensajes, evitar contradicciones y mantener contactos con medios y población. Ejemplo, el director de Defensa Civil Municipal hablando en televisión después de un sismo. Esta sería la persona que está ejerciendo la vocería. En cambio, la conferencia de prensa es la herramienta o instancia de comunicación pública. Es el espacio o el formato donde se va a transmitir la información a periodistas y comunidad. La conferencia de prensa sirve para informar oficialmente, responder preguntas, actualizar el estado de la situación y comunicar medidas. Por ejemplo, el municipio convoca periodistas al COES para informar sobre evacuados, daños, cortes de rutas y recomendaciones. Esta es la conferencia de prensa en sí. ¿Cuál es la relación que tienen ambas? Es que la conferencia de prensa es uno de los espacios donde actúa la vocería. Es decir, el vocero participa en la conferencia, pero también puede comunicar por radio, por televisión, por redes sociales, entrevistas o comunicados oficiales. Y acá busqué un ejemplo de cada uno en una emergencia. La vocería, por ejemplo, sería el intendente designado como vocero oficial del municipio. Ejemplo de conferencia de prensa, a las 10 horas el municipio convoca a medios para informar sobre daños y evacuados tras un temporal. La vocería, entonces, es quien comunica oficialmente durante una emergencia, mientras que la conferencia de prensa es una de las herramientas o espacios donde esa comunicación se va a realizar. El siguiente placa, Enzo.
Bien, respecto al escenario meguino, ya una parte se la adelantó Mati, otro se lo adelanté ya en esto de qué va a pasar con que vayan designando quiénes van a ser las personas encargadas. Como resumen hasta ahora, lo que vimos fue la importancia de la comunicación, la función del vocero, la construcción de mensajes claves, la relación con los periodistas y el desarrollo de conferencias de prensa. Pero, ¿por qué es tan importante todo esto dentro del ejercicio? La respuesta es que durante el ejercicio meguino no solo van a tener que gestionar una emergencia, se les va a entregar al principio una carpetita en donde van a tener los diferentes escenarios y van a ir apareciendo las fichas en donde el panorama se va a complicar muchísimo. Entonces ahí lo que van a tener que gestionar información, incertidumbre y presión social. Y eso cambia completamente la dinámica de la respuesta. Quizás estuvieron 2 días trabajando en, bueno, vamos a declarar la emergencia, pero si a la hora de enfrentarse a los periodistas no sabemos cómo hablar o damos información sin chequear, perdimos la guerra. ¿Qué busca el ejercicio meguino? Busca simular una situación real de crisis. Esto quiere decir que múltiples organismos estén trabajando al mismo tiempo, que haya información incompleta, que haya presión mediática, que haya población afectada, rumores, decisiones urgentes y una necesidad de coordinación permanente. El objetivo no es solamente resolver el desastre. El objetivo va a ser evaluar liderazgo, articulación interagencial, la toma de decisiones y la capacidad de comunicación, porque en una emergencia real no alcanza solamente con tener los recursos, también hay que saber comunicar. ¿Qué va a pasar durante el ejercicio? Probablemente van a aparecer pedidos de información, periodistas, rumores, mensajes contradictorios, fake news y consultas constantes de la población. Por ejemplo, ¿hay evacuados? ¿Está cortada la ruta? ¿Hay víctimas? ¿Las escuelas funcionan? ¿Dónde consigo ayuda? ¿Qué están haciendo? Muchas veces estas preguntas van a llegar antes de tener toda la información confirmada y ahí aparece uno de los desafíos más importantes de la gestión de crisis, que es comunicar aún en escenarios de incertidumbres. Entonces ahí como municipio, cada municipio va a tener que centralizar información, que toda la información debe pasar por el COE, por el área designada, designar quién va a ser el vocero y los otros, el intendente y el director de Defensa Civil. Es importante en que entre ellos no van a poder hablar todos al mismo tiempo y que la población va a necesitar una voz oficial. Los mensajes que construyan para contestar deben ser simples, concretos, rápidos y repetitivos, como lo que intentamos hacer con esta clase, que se habrán dado cuenta que dijimos 30 veces lo mismo, pero es justamente buscamos fijar los conocimientos. Otra cosa importante es que van a tener que coordinar con otros organismos. Uno va a tener que ser defensa civil, el otro salud, ver quién va a llevar el tema de los bomberos. Y algo muy importante, manejar rumores. Los periodistas que van a estar del otro lado, que seguramente van a ser los alumnos de segundo año, van a generar fake news, lo cual estas fake news van a generar más caos que la propia emergencia. Así que algo muy importante, a modo de cierre, que durante una crisis la población no recuerda solamente lo que hizo el Estado, también recuerdan cómo habló, cómo informó, cómo transmitió tranquilidad. Por eso la comunicación no es algo secundario nunca, es una herramienta operativa de protección civil. Una buena comunicación va a reducir el pánico, va a mejorar la coordinación, va a evitar rumores y va a fortalecer la confianza institucional. La emergencia no empieza solamente cuando ocurra el desastre. La emergencia empieza cuando la población deja entender qué está pasando. Y ahí la comunicación se transforma en una herramienta esencial para organizar, contener, proteger y salvar vidas. Por eso ejercicios como Ameguino, del cual van a ser parte, son fundamentales, porque permiten entrenar antes de la emergencia real.
No sé si tienen dudas, preguntas, como para que podamos ir resolviendo. Sí, Matías. Sí, sí, te escuchamos. Ah, bien. Mira, todo lo expresado es durante la emergencia. A mí se me estaba pensando recién, si es que se puede hacer algo en el antes, ¿sí? Con el tema de los medios de comunicación. ¿Sería factible o cómo lo ven desde su punto de vista o algún análisis que hayan hecho, algo por el estilo? Hacer como una charla. Bueno, en el caso de mi municipio, es un municipio chico de 28.000 personas. Están los medios de comunicación oficiales y no oficiales, algunos de dudosa procedencia, como se dice, y otros que ya están bien arraigados en la idiosincrasia del pueblo, por así decirlo. ¿Sería factible hacer una charla en el antes, estoy hablando, ¿no? Con los distintos medios de comunicación, como para hacer ¿no te puedo decir? Como una guía de cómo Sí, en trabajar realidad en esos casos. sí, Maxi, así, a ver, convengamos que antes tanto la defensa civil con respecto a los medios de comunicación tienen el deber de educar a la población, o sea, empezar a comunicar todas las cuestiones que podrían llegar a pasar en una catástrofe. Deben educar sobre los riesgos locales, deben educar sobre los planes de emergencia, sobre las medidas preventivas, verificar la información que se va a utilizar para evitar pánico. O sea, es una función clave promover la participación en simulacros. Que, por ejemplo, te doy un ejemplo, acá en Mendoza, justamente, nuestro mayor problema es el terremoto, los sismos, que tenemos frecuentemente. ¿Qué hace el gobierno municipal y el gobierno provincial? Hacen simulacros lo actuamos tanto el ejército, los colegios, los bomberos, la policía. Entonces así vamos educando para que cuando haya un verdadero riesgo, tanto los alumnos sepan a dónde tienen que salir del colegio, si tienen que salir, cómo tienen que salir. Pero sí, es válida tu pregunta, que es muy importante cómo se desarrollen previamente a una emergencia, porque si no, cuando lleguemos a la emergencia ya están todos corriendo para todos lados, nadie sabe qué hacer y evitamos lo más importante que era educarlos. Bien, bárbaro. Sí, acá bueno, se hace eso, se hace con instituciones públicas como instituciones privadas también. Hemos hecho en supermercados, este, en boliches también. El tema era con los medios de comunicación, porque ya estoy escuchando que van a decir que les queremos enseñar a trabajar. Ya estoy escuchando que van a decir eso, ¿entendés? Sino que Sí, sí, Claro, sí. la consulta justamente mía lo era más esa, ¿viste? Si es que es factible, digamos, se puede hacer o de qué manera se puede hacer como una charla con los medios de comunicación, como para darles una guía de cómo se trabaja, o sea, acorde al plan de emergencia municipal que yo ya lo tengo hecho. ¿Entendés? Entonces, ¿sería factible? ¿Es bueno? ¿Qué recomendación Maxi. tienen con eso? Sí, adelante. No solo es factible, sino que en gestión de emergencias es altamente recomendable. De hecho, porque uno de los mayores problemas durante los desastres reales es cuando ocurren, es que los organismos de emergencia, los municipios y los medios nunca trabajaron juntos, entonces no conocen los protocolos, no saben quién va a comunicar, Exactamente. no entienden Exacto. los tiempos operativos y aparecen conflictos entre los periodistas y los organismos. Entonces, esas charlas estaría buena porque la idea y lo que hay que explicar justamente es que no es controlar a los periodistas, sino que lo que se Exactamente. busca es coordinar los criterios, mejorar la relación institucional y explicarles cómo funciona la comunicación en las emergencias. Entonces, por ejemplo, le pueden explicar cómo trabaja el COE, presentan quién va Claro. a ser los voceros oficiales, coordinan los protocolos de comunicación, hablan sobre las fake news y la importancia y las consecuencias legales que tienen también y generar la confianza previa entre el municipio, Defensa Civil y los periodistas. Así que estaría Perfecto. bueno porque durante la emergencia
los periodistas trabajan bajo presión, los organismos también trabajan bajo presión y la información esta va a cambiar constantemente. Entonces, si no Tal hay cual. una buena relación previa, van a aparecer tensiones, desinformación y hasta muchas veces política misma. Sí, exactamente, sí, la emergencia Em, dinámica, por supuesto, sí, 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 tal cual. e- es por Bueno, eso, bárbaro. Sí, es Gloria. por eso, sí, es por eso, Maxi, que nosotros hemos estado, como dijo mi compañera, dándoles algunos tips a ustedes, que al momento de organizarse deben designar un vocero o la persona que va a dar las comunicaciones, porque justamente el periodista lo que va a querer es buscar alguna información errónea, tratar de saber un poquito más de lo que está sucediendo. Entonces, Tal cual. me parece que eso lo tienen que tener muy presente ustedes al momento de organizarse. Tal cual, sí, acá el departamento de prensa y difusión de la municipalidad, sí, está muy en contacto con lo que es la defensa civil y bueno, y con todas las otras áreas, ¿no? Viste que informan sobre, qué sé yo, tal fecha no va a pasar la recolección de basura, ponele, o qué sé yo, algún feriado o el sentido de las calles que están cambiando acá en mi pueblo ahora. Y con el tema de la defensa civil, sí, yo estoy muy en contacto con ellos porque es lo que desde mi oficina sale, en todo lo que es clima, todo lo que es, aquí es cuando llueve, se inunda la ruta y se corta todo lo que es el Valle del Lerma. Y bueno, también hago para otros municipios también. Y bueno, es como una red que se ha creado acá en el Valle del Lerma para informar justamente. Bueno, muchas gracias por tus aportes, Maxi. Y bueno, queríamos preguntar si hay alguien más que tenga alguna duda, algo que quieran saber, al profe, si Gracias a está por ustedes. ahí. Bueno, Andrés, si no hay más preguntas, Acá y, estoy. ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Alguna no duda? sé si tenés Bueno, alguna pregunta para hacernos, Andrés, o Está excelente, quedó clarísimo. Muy buena presentación. muchas gracias. Muy, muy bien. Bueno, profe, Si no gracias. tienen nada para... Sí, sí. Seguramente tenemos cositas para corregir, No, para pero nada, bueno. para nada. Ahí una compañera puso Clau de Jujuy. Me uní muy tarde, pero entendí todo. Así que buenísimo. Gracias, Clau. Igual ya subimos en un rato la grabación. Bueno, genial. Si no hay más dudas o consultas, quiero saludar a todas las enfermeras que haya, que mañana es el Día Internacional. Gloria. Gracias igualmente. Y nos estaríamos viendo el próximo lunes con la última exposición, la última clase de los colegas de Capital, que estamos en Capital. ¿Les parece? Igual seguimos trabajando en los grupos, ¿sí? Activemos, reactivemos los grupos de cada municipio. Si no hay más dudas o consultas, hasta aquí llegamos. Felicitaciones al equipo mendocino. Manden vino. Pórtense bien. Llevamos, Andrés. Traigan, traigan. Claro que sí. Ahí estaremos. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana para todos y todas. Cuídense. Gracias, Chao, chao, por chao. invitarnos. Hasta Chau, luego. chau. Gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Chao. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Salta. saludo, Maxi. Aguante Salta.